Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia del Señor. Ahí nos tiene el Señor en la iglesia para crecer, poner el fundamento que es Jesucristo, aprender a través de la palabra de Dios. Y todos los viernes tenemos el lanzamiento de cada uno de estos capítulos de la materia que hemos denominado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Cada viernes tocamos un tema en particular y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia acerca de la prosperidad? Este tema, en realidad esta materia es bien importante para que nosotros podamos reconocer el fundamento, entender qué dice la Biblia con respecto a cada uno de los temas que se nos presentan. De hecho, puede haber nuevas enseñanzas y necesitamos ir a la palabra de Dios para cotejar siempre lo que estamos escuchando. La Biblia dice, 2 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo nos escribe a través del Espíritu Santo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad la tenemos. El Señor nos la ha dado y es maravillosa esta palabra del Señor. Pero nosotros lo que debemos hacer ahora es trazarla bien. Trazar bien esa palabra del Señor, no avergonzarnos de ella y saber lo que tenemos. Así que trabajamos en eso. Hay muchas enseñanzas actuales que no estamos seguros de lo que dice realmente la Biblia. Hay algunas cosas que son especulaciones, otras teorías, y debemos enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. También hay otras que tienen enseñanza y tienen versículos bíblicos, pero no siempre están bien interpretados esos versículos. Necesitamos aplicar leyes de hermenéutica bíblica, interpretación correcta para que saquemos las conclusiones correctas. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Qué importante que es esto. Ahí están las escrituras, pero necesitamos escudriñarla, estudiarla, entender el propósito de Dios con cada libro, entender hacia dónde nos dirigimos con el plan de Dios a través de la palabra. Así que nos enfocamos en esto, en escudriñar la palabra del Señor. Así que vamos a estudiarla de manera objetiva. Cada tema que vamos a encontrar lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y de ahí entonces vamos a sacar nuestras conclusiones. Si tienes una pregunta, puedes enviarla a pastoricre@gmail.com y ahí la estaremos respondiendo. Vale, muy bien. ¿Es bíblica la prosperidad? ¿Dios quiere bendecir a sus hijos? Cuando escuchamos esa frase decimos, me parece que sí. ¿Quién no va a querer? ¿Qué padre no quiere bendecir a sus hijos y ayudarlos para que les vaya bien? Así que encontramos en la palabra de Dios que hay muchos textos que hablan acerca de la prosperidad. El problema sería cómo lo enfocamos. Si lo enfocamos correctamente bajo la intención de Dios o la intención nuestra del mundo, del sistema. Es muy importante entender el propósito por el cual Dios habla acerca de este tema. Así que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué no dice la Biblia? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Es muy importante enfocarnos en esto. El tema de la prosperidad está en la palabra de Dios, pero tiene diferentes enfoques y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. A ver, ¿desde qué enfoque, desde qué perspectiva vamos a ver este tema? Así que por un lado tenemos una perspectiva con una prioridad espiritual y por el otro lado tenemos una perspectiva con prioridad materialista. Quiere decir que un tema, ¿no?, que viene de parte de Dios y que está en la Escritura de una manera determinada, puede ser distorsionada si lo vemos con una perspectiva diferente a lo que Dios quiere que nosotros miremos. Por eso es importante darnos cuenta. Hoy por hoy esta perspectiva materialista está basada en algunos versículos bíblicos, pero relacionadas con solo palabras que llamen la atención para cumplir con estos objetivos. Y termina siendo el Dios del dinero que puede atrapar a una persona en este concepto de prosperidad. Puede ser la ambición de riquezas y posesiones materiales como lo número uno en la vida, ¿no?, como el objetivo más importante, perseguir la abundancia, obtener todas las cosas que uno desea sin privarse de nada,
Entonces, si yo tengo esta perspectiva y voy a la Biblia, voy a encontrar muchos versículos que van a ayudar a esta perspectiva. Pero, cuidado, porque puede haber distorsión bíblica. Puede haber que no estemos interpretando correctamente estos pasajes. Hace 30 años que estoy investigando este tema y cada vez profundizo más. He leído muchos libros de este tema, he escuchado predicaciones, estudios bíblicos, y te voy a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios con todos los versículos que se han mencionado durante todos estos años y sacar las conclusiones de acuerdo a lo que diga exactamente la palabra de Dios. Hay muchas frases que son atractivas de lo que es la teología de la prosperidad. Encontramos que muchos usan, por ejemplo, la frase el poder para triunfar. Tremendo, ¿no? Porque uno dice, eso es lo que yo necesito, no estoy muy bien en la vida, el trabajo no me va bien, no tengo muchos bienes materiales, yo necesito triunfar. Así que si alguien te predica que te voy a dar el poder de triunfar, ¿cómo no lo vas a escuchar, no? También en los planes de Dios no había lugar para la pobreza, es un estado de maldición a causa del pecado. Ay, no, yo quiero ser libre de esto, así que el que está pobre parece que está en pecado. Eso es lo que se desliza a través de esta frase. Jesucristo no era pobre, era rico. Para decir esto, muchos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que Jesús era rico? Y la frase o el argumento es, no, es que Jesús recibió oro, incienso y mirra desde niño, ¿no? Pero claro, no consideramos que ese dinero o ese oro se puede ir gastando también por las necesidades. Pero por el otro lado también dice que, por ejemplo, las vestiduras de Jesús eran de una sola pieza, era un material de tejido muy especial, su ropa era cara de esa época, es como que hoy tú tengas un traje de Chanel, de Gucci o de Christian Dior, una cosa así, ¿no? Que todo eso era caro. Pero nos olvidamos de otras perspectivas, de otros versículos que también la Biblia habla de esto. Dice que Dios da el poder para hacer las riquezas. Dios da poder para ser rico. También se habla de unción financiera. Es esa guía del Espíritu Santo para poder obtener las mejores formas de administración financiera, obtener muchos recursos, mucho dinero. Dice también que cuando el Señor dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, se refería a los diezmos y las ofrendas. Y dice, por el diezmo se desata el poder. Otros dicen el misterioso poder del diezmo. Quiere decir entonces que el poder no viene exactamente de Dios, sino a través de los recursos que Él da. Entonces, por eso es importante analizar cada una de estas frases. Muchos de los que predican la teología de la prosperidad dicen que existen zorras pequeñas que son las que Satanás le pone al hombre para que se coman sus diezmos, sus ofrendas y que nunca la persona esté capacitada para poder hacer todo esto, ¿no? Dice que las zorras pequeñas son desperdiciar dinero, convenios infructuosos, acaparar ambiciosamente, firmas para préstamos que no les pertenecen, meterse en todo negocio sin dirección del Señor, deudas personales, procrastinación, amor al dinero, tener una bolsa con los pecadores, negocios fraudulentos, vivir de apariencias. Yo te diría que estos ya no son zorras pequeñas, son grandes elefantes que tienes si realmente estás siendo guiado por ahí. Dice que el poder, salud, salvación, paz, victoria, amor, felicidad, dinero, riqueza, sí, todo lo que queremos lo podemos tener en abundancia. Todo lo que queremos, y eso habla de que Dios entonces se ajusta a nuestros deseos. Toda esta teología que tiene una perspectiva materialista está orientada por el positivismo, en que uno lo puede, ¿no? Lo que uno dice va a recibir y uno tiene que tomar dirección en esto, ¿no? Aparecen frases como la liberación del espíritu de deuda, unción financiera, unción milagrosa financiera sobre el pastor, que los pastores llaman la atención esto también, ¿no? El derecho divino de escoger entre la vida, la prosperidad y la pobreza. Hablan de hacer pactos de provisión con el Señor, sembrar en buena tierra, prepararse para la gran cosecha, pero ¿qué dice la Biblia de todo esto? Y eso es lo que debemos considerar en la palabra del Señor. Además, los que predican esta doctrina parece como que ellos mismos prosperan mucho, pero no necesariamente los que escuchan la predicación.
Es decir, para ser prosperado yo tengo que predicar la doctrina de la prosperidad, pero los miembros de la congregación no siempre son prosperados. Así que hay una discusión allí también, ¿no? Porque también escuchamos que, bueno, las personas quieren seguir a una persona que tenga dinero para poder ser como ellos. Entonces significaría que un pastor que tiene mucho dinero, entonces puede ser un modelo para mí porque yo quiero tener mucho dinero. O lo contrario también pasa, ¿no? Que uno diga, bueno, si este pastor es pobre, entonces, ¿qué me puede ofrecer a mí? Por eso esto de la ambición materialista es lo que empieza a cautivar a cualquier corazón que solamente desea obtener cuestiones de beneficios personal, de dinero, de materialismo, ¿no? Así que por eso es importante analizarlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué no dice? A ver, si hay distorsión bíblica, empecemos por analizar lo que no dice la Biblia para después hablar de lo que sí dice la Biblia. Se toma mucho, ¿no? El primer pasaje que se fundamenta más toda esta teología es 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, donde dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces el principio es, así como el Señor entonces deja su gloria, su riqueza para hacerse pobre, es para que nosotros entonces podamos obtener esas riquezas por medio de la obra del Señor Jesucristo. Pero estamos confundiendo propiciación con prosperidad financiera. Son dos temas separados. Debemos considerar que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de ser enriquecido de manera espiritual. Hay que considerar el contexto de cada una de las frases que se usan para la teología de la prosperidad. Si hablamos de ser enriquecidos, evidentemente hay enriquecidos a nivel financiero, enriquecidos a nivel espiritual, enriquecidos por amigos, enriquecidos por posesiones, enriquecidos por bendiciones de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Es importante tener el contexto. En la situación de Corintios, que estamos analizando, ni siquiera el apóstol Pablo estaba bien económicamente hablando cuando les escribe a los hermanos de Corinto. Entonces, su ejemplo no era el mejor para imitar en la obtención de riquezas materiales. Porque él mismo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11, dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Con esa declaración uno dice, no sé si me conviene seguir al apóstol Pablo porque no me está llevando para un camino que tenga realmente un final de riqueza y de mucho dinero en abundancia, ¿no? Así que no está hablando de prosperidad material, está hablando de prosperidad espiritual. Cuando uno viene al Señor, el Señor, la obra que hace en nosotros, porque Él dejó su gloria allí para poder hacerse pobre, es decir, en el sentido de despojarse totalmente, para que nosotros pudiéramos tenerlo al Señor en primer lugar. Y de ahí somos bendecidos eternamente por el sacrificio de Cristo. Aclaramos que no es pecado ser rico, porque en la Biblia encontramos muchas personas que fueron ricos. De hecho, muchos de ellos eran ricos antes de venir a Cristo. Por ejemplo, empezando desde Abraham. Abraham era rico, con mucho ganado, muchos sirvientes, muchas cosas que tenía cuando salió de Ur de los Caldeos. Así que después se encuentra con el Señor y Dios lo bendice mucho más todavía. Y así vas a encontrar a otros que también tenían mucho dinero, como Zaqueo, y aparece, se encuentra con el maestro, es tocado su corazón y hay un cambio en él, ¿no? A tal punto de que dice, voy a devolver y hasta 4 veces más le voy a dar a otra persona que he defraudado anteriormente. Así que es probable que su capital empieza a reducirse por todo lo que él iba a hacer después, ¿no? Así que al principio hay que analizarlo de acuerdo al contexto de cada cosa. Muchos de la teología de la prosperidad hablan de sembrar. Hay un pasaje también en Corintios donde habla que Dios da semilla para el que siembra. Entonces, en ese sentido es que Dios te dará cierto dinero para que tú lo puedas sembrar. Y la palabra sembrar para ellos significaría entonces poner dinero en un ministerio en particular. Se toma
inclusive, porque hemos escuchado eso también, la parábola del sembrador con la conclusión de saber sembrar en buena tierra. No todas las tierras reditúan para bien cuando tú siembras, cuando tú das dinero. Hay ministerios que son prósperos, dicen ellos, y que tú puedes dar dinero en esos lugares para que tú seas bendecido. Pero hay otras tierras que no están bendecidas, por más que tú des allí, no vas a ser prosperado. Así que cuando dice que el que siembra en buena tierra recoge a 100 por uno, a 60 por uno, a 30 por uno, fíjese que cada vez es menos. Así que los que predican esta doctrina dicen que la tierra que produce el 100% es la tierra del pastor. Obviamente que a los pastores les gustó eso en la carne, pero según la Biblia eso está mal interpretado, porque la palabra de Dios nos está hablando de que cuando Jesús dice sembrar en buena tierra, es el evangelio, sembrar el evangelio en los corazones humanos. Y hay algunos corazones que son receptivos a la palabra de Dios y que producen fruto, otros más o menos, y hay diferentes tierras para cada corazón. Así que no tiene nada que ver con prosperidad y con poder poner tu dinero en algún ministerio en particular. Cuidado con esa interpretación. También se usa mucho Lucas 4:8 cuando dice que el Señor Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es evangelio. ¿A quién? A los pobres. Pero cuando el Señor dice que vino a los pobres, no vino para que los pobres se hagan ricos. Vino porque, el contexto de la pobreza indicaba en ese momento que tenían corazones humildes, desprendidos del materialismo, desprendidos de las cosas que pueden sacarlo de la voluntad del Señor. De hecho, el pasaje paralelo es en otro capítulo, en otro libro de los evangelios, donde dice que el Señor da las buenas nuevas a los pobres de espíritu, no a los pobres de dinero. Así que esto va para toda clase social y para toda persona que tenga mucho o tenga poco dinero. Todos tienen que tomar la misma decisión, tener un corazón sensible para recibir la palabra de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Así que el evangelio vino para toda persona con el propósito de darle vida eterna. Vida eterna, ese es el propósito. Juan 10:10. Se ha escuchado muchas veces también en predicaciones de la teología de prosperidad materialista usar este pasaje cuando dice que Jesús dijo que Él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y a partir de allí entonces el mensaje es que uno puede tener abundancia en todas las cosas porque Cristo vino para darnos abundancia. Como que el Señor no quiere que tú tengas pobreza, que tengas muy pocas cosas, que no puedas crecer. No, Dios quiere darte vida en abundancia. Pero el contexto del pasaje no está hablando de abundancia en bienes materiales. Está hablando de una vida extraordinaria, vida diferente, vida en calidad, que tiene que ver con justamente la vida espiritual. Si vas al original griego, vas a encontrar que la palabra vida, hay por lo menos tres. Una es bios, que tiene que ver con el cuerpo, con la alimentación. Otra palabra es psige, que tiene que ver con el alma. Y otra es zoí, que tiene que ver con la vida espiritual. Si más o menos vas teniendo un acercamiento a lo que estamos diciendo, vas a darte cuenta y vas al original y vas a encontrar que esta vida justamente es la vida zoí, es la vida espiritual. Así que el Señor vino a darnos una vida espiritual en abundancia, de una manera extraordinaria, para que podamos desarrollar una relación con Él. Por lo tanto, no está hablando acerca de dinero. Otro pasaje muy usado, Juan 15:7, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no se está refiriendo ahí Jesús que nosotros podemos expresarle al Señor todos nuestros gustos de manera tan específica como para decir: Señor, quiero una mansión de 5 plantas con 4 carros allí en el frente, quiero tener la mejor ropa. No está hablando de eso, porque tiene que ver con nuestros gustos, ¿no? Porque cuando ahí dice pedid todo lo que queréis, tiene un contexto. ¿Qué es lo que queréis? Bueno, ahí mismo el Señor había dicho: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cosa que eso no se predica,
entonces pedí todo lo que quieras. Es decir, cuando uno está ligado a Cristo, en relación con Cristo, entonces los deseos, los gustos, lo que uno quiere, se acerca a lo que Dios quiere. Por lo tanto, cuando yo voy a pedir algo, sea una bendición material, espiritual, un trabajo, lo voy a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, se va a cumplir porque Dios lo quiere, yo también, tenemos la misma voluntad, entonces todo es posible. Dios lo hace porque Él ama a sus hijos y lo quiere bendecir. Pero no es según mi propio deseo materialista de poder tener, perseguir cosas, posesiones, ambición de riqueza. Si es por ahí, estoy equivocándome en el concepto de lo que dice aquí la palabra. Otro pasaje, Romanos 8:32. Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero todas las cosas, el contexto, habla justamente de todo lo que hace Dios para que nosotros seamos hechos a imagen de Jesucristo. Por lo tanto, tiene que ver con los medios, los recursos y todo lo que usa Dios para formarnos como sus hijos. Entonces, no tiene nada que ver con que todas las cosas que Dios nos va a dar tiene que ver con todos los bienes materiales, porque a veces no es así. Segunda de Corintios 6:10 dice, enriquecidos a mucho, poseyéndolo todo. Le encanta esa frase, enriquecidos a mucho y poseyéndolo todo. Pero hay otras frases que se han dejado de lado en este mismo versículo, está recortado. Eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque también dice ahí que además de enriqueciendo a muchos, también muchas veces estamos como pobres. Dice poseyéndolo todo, pero también dice como no teniendo nada. Entonces hay que encontrar el equilibrio en este sentido, porque lo que Pablo está diciendo más bien es que muchas veces podemos pasar situaciones muy buenas y otras muy malas. Eso no hace diferencia a que nosotros podamos evaluar nuestra vida espiritual, si estamos bien o no estamos bien. Mira, la verdad es que las cosas materiales nunca manifiestan tu nivel de espiritualidad. Así que considéralo muy bien. Puede que no tengas nada o que tengas mucho, no significa ni que eres el mejor santo o el más pecador de todos. Necesitas ajustarte a Cristo, según lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 8:2 dice, las riquezas de su generosidad. Hay muchas predicaciones de la teología de prosperidad hablando de esta riqueza de la generosidad de Dios, y nos apropiamos de esa riqueza de su generosidad para poder obtener riqueza, más riqueza todavía. Pero esa generosidad justamente nos echa por la borda este argumento, porque justamente está hablando de dar, ¿no? Y esa generosidad de Dios también se transmite a nosotros para que a través de esa generosidad no acumulemos cosas, sino también bendigamos a otros y ayudemos a otros a crecer. Segunda de Corintios 9:8, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿no? Abundancia, Dios quiere que tengamos abundancia, pero han cortado el versículo porque el versículo continúa y dice que abundéis para toda buena obra. Así que esa abundancia que el Señor nos ha dado es para que abundemos en buenas obras. No está hablando de dinero, está hablando de acciones, testimonios, ayuda, servicio, tantas otras cosas, ¿no? Que para Dios son mucho más valiosas que el vil metal, ¿no? Por eso es importante ver todo el contexto del pasaje. Lo mismo que Gálatas 3:14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y se toma la bendición de Abraham hablando de las riquezas que tenía Abraham. Pero el contexto, siempre el contexto, hablando de la bendición de Abraham, es la línea mesiánica de Cristo como la bendición principal de Dios para nosotros, para todo el mundo. Todos van a ser bendecidos con la línea de Abraham. ¿Por qué? Por la riqueza, no, porque Cristo venía a través de la línea mesiánica desde Abraham, ¿no? A través de su descendencia, y ahí es como nació de José, de María, ¿no? En esa descendencia que están ahí en las Escrituras. Así que no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con la bendición de Abraham a través de la línea mesiánica. También Efesios 1:3 se usa, hablando de nos bendijo con toda bendición. Bendición, ¿qué tipo de bendición? ¿Material? No, el contexto dice en toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Fíjese qué importante es continuar leyendo solamente la Escritura. Eso mismo nos dice exactamente qué es lo que el Señor nos está transmitiendo ahí. El apóstol Pablo, Filipenses 4:18, dice, tengo abundancia, estoy lleno, ¿no? Y parece como que solamente nos quedamos con esa frase. Pero también el apóstol Pablo
está diciendo que él podía pasar necesidad, podía tener abundancia en todas las cosas, así que estaba siendo bendecido en todo sentido. A veces con necesidades y otras veces con bendiciones. 1 Timoteo 6:17 dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermoso pasaje, y el Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros, ¿no? Pero el contexto nos ayuda a entender un poco más, porque cuidado con esta perspectiva materialista. Este versículo está muy bien para cada hijo de Dios, pero ¿con qué perspectiva? El versículo comienza con la siguiente frase: a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Y el versículo 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo que ha de venir, que echen mano de la vida eterna. Fíjese qué importante es esto. Dios nos bendice, nos da muchas cosas materiales. La verdad es que tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos da, pero no podemos tener una perspectiva materialista, egoísta, avara, para poder quedarnos solamente con aquello que a nosotros nos ha gustado. Tenemos que ver todo el contexto de la palabra de Dios. 1 Pedro 3:9, fuiste llamado para que heredas bendición, pero esa bendición no es financiera, es una nueva clase de vida, es lo que dice la palabra. Así que cuando en la Biblia se habla de riquezas, tenemos que ver la frase, el contexto, y entender exactamente qué dice cada uno de esos versículos. Hay muchísimos otros más que hablan de riquezas, pero son todas espirituales. Romanos 2:4, Romanos 11:12, Romanos 11:33, Efesios 1:18, Efesios 2:17, Efesios 3:16, Colosenses 1:27, Hebreos 11:26, Apocalipsis 5:12, no tienen nada que ver con la prosperidad material financiera. Habla de la prosperidad que tiene que ver con esa relación con el Señor y una bendición espiritual para cada uno de los creyentes. Ahora, es cierto, todo esto, cuidado, porque la Biblia hay muchas cosas que no dice, han sido recortadas, la Biblia ha sido mal interpretada, pero la realidad es, sí, ¿qué dice la Biblia? ¿No? En cuanto a la prioridad espiritual. Si nosotros buscamos al Señor, si queremos estar conectados con Él, le hemos entregado todo a Él, ¿no? Confiamos en Él. ¿Qué dice la Biblia para el creyente? La verdad es que el Señor, el mensaje que predicaba el Señor Jesucristo, desde esa época para nosotros también hoy, es el mismo mensaje, ¿no? Todo es secundario, porque primero está Él, primero está el Señor Jesucristo. Por eso la prioridad siempre va a ser espiritual para nosotros. Cuando la prioridad es espiritual, entonces puedes esperar que Dios te bendiga y te vaya guiando, aunque no significa que vas a ser rico. La palabra del Señor dice que Él va a proveer todo lo suficiente para cada uno de sus hijos. A veces habrá situaciones difíciles, pero el Señor nos va a capacitar para poder sobrellevarlas. Así que entendemos esto. Lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo tienes que saber de memoria, ¿no? Cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Por eso creemos que Dios quiere bendecir y prosperar también financieramente a sus hijos, pero en una línea correcta, en lo que Dios ha establecido en su palabra, diciendo que si uno pone en primer lugar a Dios, al gobierno de Dios en su vida, con una visión de eternidad, con lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, entonces puedes depender de Él y puedes saber que Dios va a hacer también la obra de bendecirte, de guiarte paso a paso en cada cosa que vas a hacer. Todo cambio de una persona comienza en el corazón. Si el corazón está agarrado a las cosas materiales, todo estará distorsionado. Pero si ese corazón está sujeto a Cristo y a lo que Él va a hacer, vas a encontrar la bendición correcta del Señor. Y dice que cuando el Señor bendice, no añade tristeza con ello. Así dice Proverbios, para aquel que confía en el Señor y crea en el Señor. Todas las cosas serán añadidas, es decir, según el contexto, las cosas básicas de nuestra vida, qué comeremos, qué vestiremos, esa es la pregunta. Bueno, el Señor dice que va a proveer todo lo que necesitamos. Pero fíjese que estamos hablando de necesidades básicas, necesidades lo que necesitamos aquí para poder vivir, estar en paz, ser instrumentos del Señor, cumplir la misión que el Señor nos ha dado.
Así que esos son los principios. Así que poner el reino de Dios y su justicia antes que las bendiciones materiales y temporales. Hay un lindo pasaje que se encuentra en Tercera de Juan, es un solo capítulo. El versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero decirte que este versículo me gustaría escribirlo yo también y decírtelo a ti que estás ahí mirando este video. Yo deseo que seas prosperado de manera correcta. ¿Cómo el Señor quiere que seas prosperado? ¿Cuál es el parámetro aquí? Bueno, después de que Juan pide al Señor, ora por él, por su amigo, dice que desea que seas prosperado, ¿no? Prosperado desde el punto de vista de todas las cosas. Dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ok, ahí está el principio. Si tu alma prospera, entonces todo lo demás es añadido y será prosperado también, será bendecido por Dios. Pero tu alma es lo primero. Por eso es una cuestión espiritual en primer lugar, para que después todo esto pueda ser factible. Fíjense que la palabra prosperidad, ahí en lo que acabamos de leer en Tercera de Juan, versículo 2, en griego es la palabra evodou, o podemos decir evodou, que significa que te vaya bien en el camino, que te vaya bien en todo lo que emprendas, ¿no? Principalmente esto era, ¿no?, de cada vez que una persona se iba de viaje y tenía que, tomar su camino de regreso, de ida, de viaje, lo que sea. Entonces la otra persona le decía esta palabra, ¿no?, como un saludo también: que te vaya muy bien, ¿no?, que vaya bien en todas las cosas. Ese es el saludo que hace Juan, ¿no?, para su amigo Gayo. Le está diciendo que te vaya bien en todas las cosas, y eso desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque tu alma es el parámetro. Si tu alma va bien, entonces confía que Dios ajustará también el resto. Eso es bien importante. Esa misma palabra se usa, por ejemplo, en Romanos 1:10, cuando el apóstol Pablo está pidiendo para que él tenga un viaje próspero. ¿Qué es un viaje próspero? ¿De ir a juntar dinero? No, el apóstol Pablo no iba a juntar dinero para él y que sea prosperado financieramente. No, está diciendo para que me vaya bien. No, estoy ligado a la voluntad de Dios. Así que ojalá que este viaje sea próspero. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, alcanzando nuevas almas, abriendo nuevas iglesias. Esa es la visión que tenía, era la voluntad de Dios para su vida. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo le dice a la iglesia que él va a pasar por allí y que también vamos a levantar una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén y que cada uno va a dar, dice así, una ofrenda según haya prosperado. Qué interesante es, porque está diciendo que se supone que entonces que los creyentes que están firmes en el Señor, en el sentido correcto, Dios los está bendiciendo y van siendo bendecidos, prosperados también financieramente semana a semana. Entonces pueden de ahí, de eso que Dios les está bendiciendo y prosperando, tomar una parte para levantar una ofrenda y ayudar a otros. Fíjense qué importante, porque esto puede estar distorsionado también por el evangelio de la prosperidad materialista, porque no es que damos una ofrenda para ser prosperados, sino que somos prosperados por Dios, entonces vamos a dar una ofrenda, ¿no? Entonces, por eso no es para manipular y decir, mira, cuanto más ofrendas das, entonces más vas a recibir de parte de Dios. De hecho, a veces entendemos esto, ¿no? Y que muchas veces hemos escuchado frases como que el poder que tiene el diezmo para prosperarte. Y la verdad que el diezmo no tiene poder. Es Dios el poderoso. Y lo que Dios está probando a nosotros es generosidad. Además, si el diezmo le pertenece al Señor, no es que somos generosos. Estamos siendo obedientes y cumplimos con la parte que nos toca. Entonces, Dios puede bendecirnos más cuando nuestra generosidad va creciendo, cuando podemos ayudar a otros y bendecimos a otros, ¿no? Filipenses 4:19 dice que el Señor nos bendiga. Bueno, Pablo, es el deseo de Pablo a los filipenses, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Todo lo que os falta, evidentemente, tiene que ver con necesidades básicas, con lo que uno tiene que vivir todo momento, emprender sus cosas. Así que no está hablando de riquezas y abundar en riqueza, sino está hablando justamente de esto, de que todo lo que nos falte, el Señor lo va a proveer. ¿Sí? Confía en Él, que Dios es la fuente de nuestra provisión. Las bendiciones no son para atesorar, son para circular. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. No es para hacernos ricos y que otros que están alrededor nuestro no sean bendecidos. No, el deseo de Dios es bendecirnos para que nosotros también podamos bendecir a otros. Fíjese lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que le va a ir bien, porque prosperado significa que te vaya bien. Le va a ir muy bien al que es generoso, porque está bendiciendo a otros, y entonces en la medida que él bendice, también otros lo bendicen a él. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que tiene que ver con un corazón desprendido. Así que cree la palabra del Señor, porque cuando uno pone en prioridad el reino de Dios, se cumple la palabra que dice que todo lo demás el Señor lo va a añadir. Pero cuidado con este corazón. Este corazón distorsiona la palabra de Dios y nos lleva por un camino equivocado. Dios no quiere que tengamos un corazón materialista, un corazón que está enfocado en las cosas de este mundo, sino un corazón con una perspectiva celestial, con visión del reino. Nosotros somos administradores de Dios, no somos dueños, no somos dueños de las cosas, es el Señor. Así que lo que Dios nos da es para administrarlo correctamente, porque un día también vamos a rendirle cuenta al Señor de eso. También el Señor ya nos ha hablado de ser generosos. La generosidad abre el corazón, nos ayuda a entender lo que Dios quiere hacer con los demás. Vamos a ser un instrumento del Señor con lo que el Señor nos dé y nos bendiga. Hay que tener visión de eternidad. Nosotros no estamos aquí para acumular riqueza. Nosotros estamos aquí para cumplir un propósito de Dios que tiene repercusión en la eternidad. Por lo tanto, sería muy pobre tener esta visión y quedarnos solo con lo que podamos obtener aquí. Nuestro llamado es mucho más elevado. Nosotros vamos a heredar todas las cosas en Cristo. El cielo, el pavimento es de oro. Así que ¿por qué no vamos a desesperar por el oro aquí cuando todo eso está en la eternidad? Tenemos que tener una visión de eternidad. También suplir necesidades. Hay hermanos que están pasando necesidades y nosotros debemos también ser instrumentos del Señor para esto. Una vida equilibrada. Entender de que todo comienza cuando nosotros nos tomamos del Señor. Nuestra alma va a ser prosperada, entonces lo demás también. Si hemos puesto al Señor y el reino en primer lugar, las demás cosas serán añadidas. Y también, otro concepto muy importante que también lo dice el apóstol Pablo, es el contentamiento. Contentos, alegres con lo que el Señor nos da. Ahora, frente a todo esto y esta distorsión bíblica, hay un problema que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y aunque nosotros no juzgamos a las personas, porque no las condenamos, sí tenemos que juzgar la predicación, tenemos que juzgar lo que se dice y debemos tener cuidado también con lo que la Biblia dice, obreros fraudulentos. Obreros que toman para su propio beneficio la palabra de Dios a costa de lo que puedan dar los demás hermanos. Recuerda usted que San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16, el Señor Jesús echó fuera del templo a los que usaban a Dios para sus propios beneficios. Ahí estaba el templo de Dios, donde se suponía que iban a orar, a buscar de Dios, a adorarlo, y habían hecho un negocio adentro mismo del templo para obtener ganancia, ¿no? Con unos intereses elevadísimos, cobrándole costos a la gente, terrible. No eran cuestiones de protemplo, no, era una cuestión de obtener ganancia deshonesta a partir de esto. Entonces Jesús sacó a toda la gente de allí, estableció otra vez el orden espiritual, ¿no? Para entender cómo se deben hacer las cosas. Hoy por hoy, si el Señor Jesús estaría en esta tierra con un látigo, removería muchas cosas que están fuera de la voluntad del Señor.
También el Señor nos previno, ¿no?, ya en su palabra, de que iban a haber falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener cuidado. Cuidado, porque a veces con el afán de que uno pueda ser bendecido y prosperado, terminamos engañados por personas que tienen malas intenciones. El apóstol Pablo nunca predicó buscando dádiva. Fíjese eso. En Filipenses 4:17 dice: no es que busque dádivas, es decir, no quiero obtener los beneficios para mí, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. También exhortó en Filipenses 3:18-19 a cuidarse de aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese, dice, de estas personas que predican esta perspectiva, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo en lo terrenal. Lo que se explica de manera espiritual es para cubrir lo que hay de fondo, ¿no? Para que parece que es cristiano, parece que tiene versículos bíblicos, pero el propósito viene por otro lado. Fíjese, el apóstol Pablo nunca obtuvo beneficios de los hermanos a costa de ellos, sino que él mismo decía que él predicaba el evangelio de manera gratuita. Ahora, cuando alguien se autoproclama apóstol y empieza a predicar el evangelio de la prosperidad, a ver, ¿no le suena este versículo, este pasaje? A ver, el Espíritu Santo nos tiene que tocar con este pasaje. 2 de Corintios 11, 4-12, le leo alguna frase que dice ahí el apóstol Pablo. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu, u otro evangelio, y dice: cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así que hay que tener cuidado con ese disfraz. El Espíritu Santo nos va a guiar para que nos demos cuenta de la verdad. Es necesario leer y estudiar la palabra de Dios, aplicar hermenéutica correcta, interpretar correctamente los pasajes. El apóstol Pablo también nos advierte de esto, ¿no? Segunda de Pedro 2, 1 y 3 dice: cuidado, que habrá falsos maestros que encubiertamente van a meter herejías destructoras, seguirán sus disoluciones, el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, también está el apóstol Pablo exhortándonos contra este tipo de predicación. Hechos 8:22, lo vemos a Pedro reprendiendo a Simón porque pensó que el don de Dios se compraba con dinero, y hay que separar las cosas. No tiene nada que ver el dinero con el don de Dios, por eso se llama pecado de simonía también, ¿no? Judas también nos previene de toda esta situación. Dice, versículos 3 y 4, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjese, siga leyendo usted este pasaje. Dice: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Hay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, es decir, grandilocuentes, adulando a las personas para sacar provecho. Cuidémonos entonces justamente de lo que nos está diciendo. Ahora, Dios nos puede bendecir, podemos tener hasta riquezas también, si Dios así ve que nuestro corazón está correcto, está entendiendo lo que Dios quiere hacer, pero cuidado, porque la posesión de las riquezas es un peligro para cualquier persona, para cualquier creyente. Mateo 6:24 nos dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Porque, bueno, ahí se usa la palabra mamón, una palabra caldea, siríaca, púnica, que era el dios del dinero. Así que seguir al dios del dinero y seguir a Dios son dos caminos opuestos, ¿no? Es decir, se va a adherir a uno en contra del otro, ¿no? Se va a pegar, el corazón se pega a las riquezas a tal punto de que entonces o a Dios lo dejo de lado o lo cambio a Dios a mi propio beneficio. Por eso aparece distorsión bíblica en todas estas cosas, ¿no? El Señor también lo dijo en la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:22 o Marcos 4:19 que mucho fue sembrado, la palabra de Dios se sembró entre espinos.
es la persona que oye la palabra, pero el afán del siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese que la codicia del dinero hace que la palabra de Dios se fume, desaparece. Difícilmente entre un rico en el reino de Dios, ¿no? Con mucha dificultad, dice también Mateo 19:23. No significa que los ricos no sean salvos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, nada es imposible para Dios, ¿no? Hasta los ricos pueden recibir a Cristo y ser salvos, porque es una cuestión de un milagro que Dios toca el corazón para quitarles el deseo del dinero, ¿no? Como prioridad y ponerle esa relación con el Señor de manera directa. Fíjese lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Es decir, la codicia es cada vez mayor y el que tiene más dinero va a querer. Si el corazón no está tocado y guiado por el Espíritu Santo, las riquezas lo van a perder. Y es un gran problema para cada persona en ese sentido. 1 Timoteo 6:17 es una exhortación a los que tienen riquezas y están en el camino del Señor. Dice, no pongan la esperanza en las incertidumbres de las riquezas. Es no confiar en las riquezas, ser generoso, ser rico en buenas obras, ¿sí? Así que lo importante no es la riqueza, sino el corazón. Y hay un consejo para bendecir y para dar a otros que también lo necesitan. También, 1 Timoteo 6:10, aquí está la clave, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. No es el dinero. Uno tiene que saber administrarlo correctamente, pero el amor, la pasión y ponerlo en primer lugar hace que esto pase por ese corazón. Así que hay que tener cuidado allí también. Bueno, miren lo que dice el Señor en Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, totalmente gratuito, ¿no? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Mire, es un llamado para recibir las bendiciones espirituales sin dinero. No estamos haciendo transacciones, que yo le doy, no puedo hacerle pacto a Dios. Señor, te doy $1,000 para que tú me des 10,000. No, eso no está en la Biblia y eso es una manipulación para que uno ponga mucho dinero en ciertos lugares y después no vas a ver resultado por esto, ¿no? Acá dice que Dios da y lo da gratuitamente, así lo dice la palabra del Señor. Además también nos está hablando de saber administrar el dinero, usarlo con responsabilidad y también trabajar, ¿no? También es nuestra responsabilidad. Así que, hermano, además de todo esto, recordemos que también nos dice que nosotros debemos tener ese contentamiento. 1 Timoteo 6 del 8 al 10 lo dice así el apóstol Pablo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y volvemos a decir otra vez, porque aquí está claro, ¿no? La raíz del amor al dinero es el problema, ¿no? Si el Señor te bendice, si el Señor te da beneficios materiales, dale gracias al Señor y pídele al Señor ser un buen administrador, ser generoso, tener visión de eternidad, suplir necesidades, vida equilibrada y contentamiento, porque eso es lo que necesita ese corazón para ser equilibrado, mantener allí la codicia afuera y poder ser usado por el Señor con el propósito que Él tiene. Ahora, a ver, Dios nos prospera, nos bendice, ¿no? Para que nos vaya bien en todas las cosas, pero encontramos en la palabra de Dios que Dios puede que permita situaciones en que nosotros tengamos abundancia, riquezas, estar en plenitud, o también muchas veces vamos a pasar necesidad, pobreza, tribulaciones, pero esto no está indicando que estamos en pecado, ni esto está indicando que somos unos santos bárbaros, porque Filipenses 4, del 11 al 13 y versículo 19, el apóstol Pablo mismo nos dice que él ha pasado por las dos cosas, ¿no es cierto? Dos situaciones por lo cual tiene que darse cuenta.
A veces el apóstol Pedro también no tenía dinero, no tenía para pagar los impuestos, así que el Señor le proveyó a través de una pesca milagrosa, sacándole una moneda en un pescado, ¿no? Pero también cuando fue a la puerta de la hermosa, le dijo al paralítico que estaba ahí: no tengo plata ni oro. No está diciendo no tengo cambio para darte, ni no traje cash. No, está diciendo no tengo nada, pero sí lo que tengo a nivel espiritual te lo doy, ¿no? Y ahí hace un cambio tremendo el Señor, ¿no? Además, lo que está haciendo a esta persona lo levanta de esa condición que está para ahora darle una condición de trabajador. A partir de ahora, olvídate la limosna, tienes que trabajar para ganar tu sustento. Tenemos la ofrenda de la viuda. Lucas 21:4, de su pobreza echó todo lo que tenía. Fíjese que Jesús no le pidió a la mujer que dé todo. Fue de su propia motivación que lo hizo. Ella misma lo dio todo. Entonces Jesús habla de esto, de esa realidad del corazón entregado, totalmente, aunque sea muy poquito, pero es lo que tienes y le has dado al Señor. No dice la Biblia ahí que la mujer fue prosperada. No, no lo dice. No dice que fue rica, no fue que a partir de allí tuvo todos sus bienes y todas sus necesidades cubiertas. No, pero entendemos que Dios en su misericordia seguramente le habrá protegido, le habrá cuidado, le habrá provisto para sus necesidades básicas. Entendemos que el Señor dice eso. También Mateo 6:8 dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que eso me está diciendo de que Dios sabe más que yo cuáles son mis necesidades. Así que necesito a Dios para que Él me diga las verdaderas necesidades. Puede que tenga muchas necesidades que fueron creadas por esta cultura. Ay, sí, necesito un televisor de 100 pulgadas porque este me quedó corto. Ay, necesito una Ferrari, padre. Bueno, esas necesidades realmente las tenemos que filtrar por el Espíritu Santo y que el Señor nos guíe para ver cuáles son realmente las necesidades que tenemos y cómo Dios las va a suplir, ¿no? Según la necesidad de cada uno. Así que tenemos que entender esto, ¿no? Que si alguien tiene una necesidad física, material, de dinero incluso, también nosotros, Efesios 4:28 dice que podamos tener para que aquel que tiene una necesidad podamos compartir y ayudar también, ¿no? Que Filipenses 4:12 nos dice eso justamente. El apóstol Pablo nos habla de que ha pasado también necesidades, pero eso no lo hizo menos apóstol o más apóstol. Simplemente eran momentos difíciles que tenía que pasar. De repente el apóstol Pablo daba todo para el ministerio y no tenía nada. En ese momento era pobre porque dio todo, pero Dios seguramente después le ha suplido a través de otras formas, otros medios. Así que esa era la vida del apóstol Pablo. Nos da también una exhortación, 1 Tesalonicenses 4:12, que nos conduzcamos honradamente y no tengamos necesidad de nada. Así que también está el deseo de trabajar, usar los bienes materiales para ayudar a otros hermanos. Quiere decir entonces que dentro de la iglesia puede haber hermanos con necesidades. Por supuesto, lo dice Santiago 2:5, si hay un hermano con necesidad, que está desnudo, es decir, no tiene ropa suficiente, que también los hermanos puedan suplir esas necesidades. Así que también lo dice 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo muere el amor de Dios? Está diciendo que hay hermanos que pueden pasar necesidades. Entonces no significa que están fuera de la voluntad de Dios o el Señor los ha desechado. No, son momentos que aquí a veces estamos en necesidad. Entonces el que está aquí puede ayudar al otro que está pasando por momentos difíciles. Así que concluyendo nuestro estudio, decimos que el mensaje del Señor Jesús nos enseña a depender de Dios cada día, poner al Señor y a su reino, ese gobierno de Dios en nuestra vida para que todo lo demás sea añadido. Y la verdadera abundancia no son los bienes de este mundo, son las riquezas espirituales. Eso es prioritario para nuestra vida, para que inclusive podamos saber administrar todo lo demás que el Señor nos dé. Recuerden que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee, le dijo el Señor Jesús en Lucas 12:15, sino en esa prioridad de riqueza espiritual. Lo dijo también el Señor de otra manera. ¿Qué pasa con alguien si ganare todo el mundo y pierde su alma? Qué ridículo es eso. Por más que pueda obtener todos los beneficios materiales, si su alma está perdida, entonces la prosperidad fue inútil totalmente, ¿no? Que podamos ser un canal del Señor para bendecir a otros.
Así que Dios no nos llama para acumular, nos llama para bendecir. Así que Dios puede bendecirnos más a nosotros para que podamos bendecir a otros también. Y trabajar, ¿no?, para que podamos ganarnos nuestro sustento. Así que, hermano, fíjese, hermana, que hay muchas doctrinas que no tienen base bíblica y necesitamos ir a la palabra de Dios para entender cómo Dios lo dice. Hoy por hoy vamos a tener que sufrir la sana doctrina para preservar la verdad del error. Aprender a ser feliz, estar contento, agradecido al Señor con lo que Él nos bendice. A veces ese afán y desmedido de poder, inclusive hasta orar por lo que no tenemos, y nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. El contentamiento hace que haya un equilibrio ahí. Recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, abundancia o necesidades, ayudan a bien porque estamos siendo formados según su propósito. Así que te dejo mi sentir para ti también. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que muéstrame tu alma para que yo te siga bendiciendo con esta frase. Eso es lo que está tratando de decir también el apóstol Juan acá. Oramos creyendo que el Señor cumple su palabra. Señor, gracias por enseñarnos la perspectiva correcta de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te hemos rendido nuestro corazón a ti, todas las cosas, y para nosotros la prioridad eres tú, que tú guíes nuestra vida, tu reino, tu gobierno en nuestra vida. Señor, confiamos también que tú suples necesidades. Todo lo demás, Señor, todo lo que se añade está bajo tu control. Tú sabes cómo guiar nuestras vidas. Si nos bendices con muchos bienes, danos la sabiduría para poder administrarlo correctamente, para bendecir a otros, para ser generosos, para vivir siempre con contentamiento. Queremos agradarte a ti, Señor, sobre todas las cosas y cumplir lo que dice tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente espiritualmente hablando.